Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con la parte de análisis de gráficas. Nosotros en una de las clases anteriores trabajamos con lo que fue el criterio de la primera y la segunda derivada. Ese criterio, cuando lo empezamos a ver, cuando lo vimos, se trabajaron con conceptos como, por ejemplo, puntos críticos, puntos de inflexión, máximos, mínimos, donde la función crece, donde la función decrece. Y eso fue porque a partir de ahí, a partir de esa clase, ya íbamos a empezar a trabajar o íbamos a empezar a aplicar, mejor dicho, esos conceptos. Una de las formas para aplicarlos fue cuando se dieron rectas tangentes, que ahí se utiliza la primera derivada. Otro elemento que se trabaja con esto son las razones de cambio, donde en ellas también se utiliza la primera derivada. En el análisis de gráficas vamos a trabajar tanto con la primera como la segunda derivada, los criterios que ellos significan, y de paso, les adelanto, la siguiente sesión que se va a trabajar con problemas de optimización, ahí también vamos a trabajar con el criterio de la primera y la segunda derivada. Ahora bien, antes de hacer el análisis de gráficas, que es el tema que nos corresponde hoy, voy a hacer un repaso de algunos conceptos importantes en el momento de que ustedes trabajen o analicen qué me dice la primera y la segunda derivada. Por ejemplo, la primera derivada, hay varios aspectos a considerar. Si la primera derivada de una función es mayor que cero, es decir, es positiva, entonces en cada punto de un intervalo abierto, de un intervalo AB, entonces yo puedo decir que F es creciente dentro del intervalo cerrado. En resumen, cuando la primera derivada es positiva, entonces la función original va a ser estrictamente creciente, va a ser creciente. Por su parte, cuando la primera derivada es negativa, menor que cero, eso me va a decir que la función original, la función f, es estrictamente decreciente. Esto que aparece acá de un intervalo abierto, un intervalo cerrado, son aspectos específicos de la formalidad a la hora de escribir definiciones en matemática. Pero ustedes en resumen, lo que deben de recordar es esto. Si la primera derivada positiva, f es estrictamente creciente. Si primera derivada es negativa, f estrictamente decreciente. Ahora bien, cuando yo encuentro la primera derivada que me da 0, o en el caso que esa primera derivada no exista, entonces yo puedo hablar que c y f de c, o sea, c y la imagen de c, corresponde a un punto crítico. Y que aquí ustedes tienen que tener cuidado si les están preguntando el punto crítico, entonces debería ser el par ordenado. Si les están diciendo solamente un valor donde se alcanza el punto crítico, es solamente el valor de C. O sea, el valor, la preimagen, por ponerlo así, que al evaluarla en la primera derivada me dé 0. Ahora, junto a esta definición de acá, vienen dos elementos también importantes que tenemos que considerar. Si yo tengo que f es creciente para valores menores que c, pero decreciente para valores mayores, o sea, que ella va subiendo, es creciente, y después empieza a bajar, o sea, es decreciente, entonces yo puedo decir que c, o que en c se alcanza un máximo relativo. Si la función sube y después baja, en C, repito, alcanzo el máximo. Pero si la función original hace lo contrario, o sea, primero decrece y después del valor C, la función crece, baja y después sube, entonces yo puedo hablar que en el valor C se alcanza un mínimo relativo, que fue aspectos que nosotros vimos cuando trabajamos en la clase de análisis de la primera y la segunda derivada, que lo hicimos con un ejemplo. Ahora, ¿qué me dice la segunda derivada?
La segunda derivada o de la segunda derivada yo puedo analizar estos aspectos. Si la segunda derivada es positiva, mayor que cero, entonces yo puedo hablar que la función original es cóncava hacia arriba. Aquí, al igual que en los elementos de la primera derivada, esta parte del intervalo abierto, del intervalo cerrado, es parte del formalismo, repito, de matemática, pero en resumen, tengo que acordarme eso. Segunda derivada positiva, función cóncava hacia arriba. Segunda derivada negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo. En el caso que la segunda derivada sea cero, o que la segunda derivada, o que mejor dicho, yo no pueda encontrar una segunda derivada porque no se pueda derivar, entonces yo diría que C y la imagen de C, y vean que aquí es la imagen en la función original, es un punto de inflexión. O sea, el valor de la X, el valor de la preimagen que hace que la segunda derivada sea cero, ese me genera un punto de inflexión. Eso fue, a grandes rasgos, lo que nosotros trabajamos en clases anteriores. Aquí voy a agregar dos conceptos importantes, dos ideas importantes que posteriormente nos van a servir para ejercicios futuros, principalmente de optimización. Si la segunda derivada es positiva, yo puedo asegurar que f tiene un punto mínimo y ese punto mínimo lo alcanzo en C. Si la segunda derivada evaluada en C es positiva, entonces eso va a tener un punto mínimo y ese lo alcanzo en C. Ahora, o tiene un mínimo relativo. Para que lo vean más fácil, si la segunda derivada es positiva, es porque la función es cóncava hacia arriba. Y si yo tengo una función que es cóncava hacia arriba, es porque ella tiene un punto mínimo. Ahora, si yo tengo que la segunda derivada me da negativa, evaluada en un valor C específico, entonces es porque la función original alcanza un máximo en C. Pensándolo en términos gráficos, si segunda derivada es negativa, es porque la función original es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, es porque tiene un máximo. Esos aspectos es importante que ustedes lo tengan presente en el momento, no solo de este tema, que es de la parte de análisis, sino incluso en temas como optimización, por ejemplo, incluso en razones de cambio, que en algún momento se puede utilizar, pero incluso principalmente es en optimización porque ahí, posteriormente que vayan a ver el tema, se van a dar cuenta que estos aspectos de acá se utilizan mucho. Ahora sí, para ver estos conceptos que les había mencionado de una forma más práctica, vamos a resolver dos casos ahí en particular. Me dan esta función, me dicen considere la gráfica, la representación gráfica adjunta de la función f que va de los reales menos el 0 hasta los reales. Y me piden algunas características. Voy a ir escribiendo ahí a qué hace referencia cada uno. Me dice, bueno, un valor máximo local corresponde a. Entonces, esta es fácil porque aquí me están dando la gráfica de la función original. Entonces, yo tengo que ir a ver dónde alcanza un máximo local. Recuerden que en este caso puedo hablar de máximo local porque en realidad, en general, no existe un punto que sea más grande que todo el resto, porque la función aquí va a seguir subiendo, 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 aquí en esta parte. Pero sí voy a buscar dentro de cada intervalo dónde lo puede alcanzar. ¿Y va a alcanzar un máximo local acá o va a alcanzar un máximo local acá? Como aquí me están pidiendo el valor, entonces yo puedo dar la respuesta solamente en términos de X. Yo podría decir, bueno, X tiene que ser igual a menos 3 o también podría decir
para ver dónde está el simbolito. Bueno, voy a hacerlo con normal. O X podría ser igual a 2. Porque tanto en estos valores, en X igual a menos 3 o en X igual a 2, alcanza máximos locales. Ahora bien, también alguien puede llegar y escribir en menos 3 o en 2 y se sobreentiende, porque siempre este tipo de respuestas se va a dar con respecto a X. Los resultados son con respecto a X, entonces no habría que escribir el X igual. Esto es para no confundirlo con una recta, para que no haya esa mala confusión. Pero si alguien lo escribe, en este caso, como están preguntando valor específico, también se podría escribir X igual menos 3 o simplemente menos 3. Aquí nos pedían un valor. Yo estoy escribiendo los dos para hacer referencia a los dos valores que existen. Ahora viene la otra. El conjunto solución de la ecuación que la segunda derivada es igual que 0. Entonces ahí es donde empiezo a recordar cosas. Ok, la segunda derivada se hace 0, o cuando la segunda derivada se hace 0, es donde yo voy a encontrar puntos de inflexión. Los puntos de inflexión es donde cambia la concavidad. Entonces, yo digo, bueno, aquí viene siendo cóncava hacia abajo, pero más o menos acá la función ya me empieza a cambiar y va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, en este valor, en menos 2, yo estoy encontrando un punto de inflexión. ¿Qué pasó aquí? En esta otra parte, ella va siendo cóncava hacia abajo. Ya aquí no cambia la concavidad porque en realidad esta recta se hace, o la función tiene esta asíntota aquí. Se va a ir acercando mucho al eje X, pero no va a pasar. Esto es lo que simboliza esta parte. Entonces, el único punto de inflexión lo encuentro acá. Ahora bien, como me están pidiendo un conjunto solución, tengo que dar la respuesta en términos de conjuntos. Entonces, yo diría que el conjunto solución de esa ecuación es cuando X o cuando es menos 2. Repito, porque es cuando la segunda derivada se hace 0 y eso me va a permitir encontrar puntos de inflexión, que sería este. Viene la otra. El conjunto solución de la inecuación primera derivada menor que 0. Entonces otra vez, relaciono elementos. La primera derivada o cuando la primera derivada es menor que 0 o es negativa, es porque la función original es decreciente. Y recuerden que esta es la gráfica de la función original. Entonces voy a buscar dónde la función es decreciente. Entonces yo diría, ok, es decreciente en este intervalo. Recuerden que eso siempre se toma de izquierda a derecha. Es decreciente en este intervalo. Y también es decreciente en este intervalo que está acá. Entonces ahí podría asegurar que la segunda derivada es negativa. Entonces, igual, vamos a escribir ahí el intervalo. Entonces yo podría decir, ok, para que sea decreciente tiene que ir desde menos 3 hasta menos 1, unión desde 2, en este caso, hasta más infinito. Y en esos, donde la función es decreciente, es porque la primera derivada es negativa. Y ahora me dice, bueno, ¿y el conjunto solución cuando la inecuación o la segunda derivada es mayor que 0? Otra vez volvemos a buscar la relación. Si la segunda derivada es mayor que 0, es porque la función es cóncava hacia arriba. Y para que sea cóncava hacia arriba, entonces debe de ir en este intervalo que está acá. Aquí es donde yo voy a tener que ella va a ser cóncava hacia arriba. O sea, va a ir desde menos 2
hasta 0. Entonces, desde -2 hasta 0. Que repito, es donde es cóncava hacia arriba. Y ahí tendríamos el análisis. Hemos sacado características a partir de la gráfica de la función original. Ahora, en este ejercicio 2, me dicen, bueno, considere la gráfica de la primera derivada de f. Ya está la gráfica de la primera derivada. A partir de esa gráfica de la primera derivada, yo puedo sacar características relacionadas con la función original o incluso con la segunda derivada, que es lo que vamos a hacer. Viene el primero, el conjunto de valores donde x posee, el conjunto de valores de x, perdón, donde f tiene máximos. Ok, entonces yo tengo que acordarme. Para que la función original tenga un máximo, yo primero lo que necesito buscar es dónde tiene puntos críticos, porque los máximos y los puntos críticos se encuentran de manera muy similar. O sea, cuando la primera derivada es igual a 0. Entonces yo puedo decir, ok, como esta es la gráfica de la primera derivada, ella se va a hacer 0 en -1, se va a hacer 0 en 2, se va a hacer 0 en 4 y se va a hacer 0 en 6. Ahí es donde la función original tiene puntos críticos, pero ahora solo me están preguntando los máximos. Para que la función original tenga un máximo, entonces tiene que ir o tiene que ser primero creciente y después decreciente, o sea, subir y bajar. Y para que eso se cumpla, para que la función original sea creciente, su primera derivada tiene que ser positiva. Y para que la sea decreciente, su primera derivada tiene que ser negativa. Entonces, yo voy a buscar los valores donde hace ese cambio, donde yo paso de tener de la primera derivada positiva a la primera derivada negativa, porque ahí voy a tener específicamente los puntos críticos y, perdón, los máximos, en este caso que me están preguntando. Entonces, si yo necesito buscar los valores de x o el conjunto de valores de x donde f tiene máximos, yo necesito que la función original crezca y después decrezca. Para que eso suceda, su primera derivada tiene que ser positiva y después negativa. Que eso pasa acá. Antes de 4, la primera derivada es positiva. Después de 4, la primera derivada es negativa. Entonces aquí en 4 es donde yo puedo asegurar que alcanza un punto máximo. Ahora bien, ¿cómo recalco esto? Como la primera derivada en 4 es 0, ahí sería un punto crítico. Que de paso cumple, repito, lo de pasar, que la original crece y después decrece. O sea, que la primera derivada es positiva y después negativa. Entonces en 4. Ahora, si yo voy a buscar este mismo comportamiento en algún otro punto crítico, vamos en -6, no me va a cumplir porque la original pasaría a ser de decreciente a creciente. Lo mismo pasa en 2. Y el cuidado que hay que tener es que uno puede decir, bueno, antes de 1, la primera derivada es positiva, entonces la función original crece. Y después de 1, la primera derivada es negativa, entonces la función original decrece. Ahí me hizo el cambio. Pero ¿por qué no puedo tomar 1 como punto máximo? Bueno, porque el 1 no pertenece, no es parte del dominio. Entonces ese valor ahí está indefinida, yo no lo puedo trabajar, no lo puedo contemplar. Entonces el conjunto de valores
mencionamos corchetes, el conjunto de valores es en 4. Ahora viene la otra. El conjunto de valores de X donde F tiene puntos de inflexión. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, pero de X tiene puntos de inflexión o la función tiene puntos de inflexión cuando la segunda derivada es 0. Y aquí lo que me están dando es el criterio de la primera. Sí, eso es cierto. Los puntos de inflexión es cuando la segunda derivada es 0. Pero entonces ahí yo empiezo a relacionar cosas. Ahí es donde uno también va haciendo un análisis, una relación entre los elementos. Porque uno dice, ok, para que ella tenga un punto de inflexión es cuando la segunda derivada es 0. Eso es cierto. Pero va a suceder que la segunda derivada de f se convierte en la primera derivada de f'. Entonces yo traslado los elementos. Si ustedes agarran esta función original y ustedes la derivan, la función f', y ustedes la derivan, ustedes estarían encontrando la segunda derivada. Y esa segunda derivada va a ser 0 cuando la función que está antes, o sea, cuando esta que está aquí, tenga estos valores, suceda o tenga estas curvas. ¿Por qué pasa eso? Porque si la segunda derivada es 0, la función que está antes, que en este caso es la primera derivada, va a tener puntos críticos, o sea, va a tener máximos o mínimos. Y esta tiene máximos o mínimos aquí en 3, aquí en 5 y aquí en -1. Entonces, yo podría decir que el conjunto sería -1, 3 y 5. Ahora viene la otra. Bueno, un intervalo donde f, ahora sí ya me preguntan, la característica que puedo sacar directo es con la función original, donde f es decreciente. Entonces, f va a ser decreciente cuando la primera derivada es negativa. Y la primera derivada negativa es en esta parte, o sea, desde -1 a 2, y en esta parte de 2 a 6. Entonces yo diría, ok, va a ser negativa desde 1 hasta 2. Bueno, ahí me están preguntando un intervalo. Ya con ese intervalo es suficiente, pero si yo le quiero poner el otro, entonces ahí diría que el otro intervalo sería de 4 a 6. En cualquiera de estos dos intervalos, la función, la primera derivada es negativa, por lo tanto, la función original es decreciente. Y viene la otra. Todos los intervalos donde f es cóncava hacia arriba. Yo necesito ver donde f sea cóncava hacia arriba. Entonces, otra vez, voy a empezar a relacionar esto. Yo ya sé que mis puntos de inflexión son acá y acá. Porque si la primera derivada tiene puntos máximos, es porque la segunda derivada sería 0. Lo que mencionaba en el B, en el punto B. Pero ahora analicemos. Si aquí tiene un punto máximo, bueno, perdón, si aquí tiene un punto de inflexión, vean lo que hace la función original. La función original en este intervalo de 2 a 3 sería creciente. Y de 3 a 4 también sería creciente, porque sigue siendo positiva. O sea, la función siempre va a ir subiendo. En este otro intervalo que está aquí,
la función original es decreciente. Siempre va a ser ahí decreciente. Y en esta parte, alrededor de 1, siempre va a ser creciente. Ok. Entonces, como yo ando buscando dónde es cóncava hacia arriba, yo relaciono, bueno, para que sea cóncava hacia arriba, la segunda derivada tiene que ser positiva. Para que la segunda derivada sea positiva, la función que está antes tiene que ser creciente. ¿Y dónde sucede que la función que está antes, que en este caso es la primera derivada, es creciente? Es aquí, aquí, pero también aquí. De menos 1 a 1, de 1 a 3 y de 5 a más infinito. Ahora, ¿qué está pasando? Como este que está acá, este que está acá y este que está acá son puntos de inflexión, yo sé que ahí cambia la concavidad. Si la primera derivada es positiva, perdón, es creciente, es porque la segunda derivada va a ser positiva. Y si la segunda derivada es positiva, es porque la función original va a ser cóncava hacia arriba. Y repito, eso pasa de menos 1 a 1, de 1 a 3 y de 5 más infinito, que esas serían las respuestas que tengo que contemplar ahí. De menos 1 a 1, unión, de 1 a 3, unión, de 5 a más infinito. Y ahí tengo las soluciones de esta gráfica y que corresponden a las preguntas que me están haciendo. A ustedes les va a quedar como ejercicio esta gráfica. Es la misma gráfica, ténganlo en cuenta, pero ahora yo le puse otra condición, que esta va a ser la gráfica de la segunda derivada. Vamos a suponer que es la gráfica de la segunda derivada de f. Y a partir de esa condición, ustedes tienen que tienen que encontrar estas tres características. Yo el documento se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener este ejercicio que está acá.